¿Has sentido alguna vez cómo la ansiedad aprieta tu pecho como un puño cerrado? Ese calor que sube a la cara cuando alguien te contradice. Esa rabia sorda que te consume cuando otro parece empeñado en detener tu camino. Quizás un jefe que no deja de vigilarte, un familiar que critica todo lo que haces, un amigo que parece encontrar siempre la grieta en tu alegría. Los llamamos enemigos, y con ello les damos un poder extraño, el de robarnos la paz interior. Pero, ¿y si no fueran enemigos? ¿Y si cada uno de ellos, con sus gestos duros y palabras incómodas, viniera en realidad como un maestro disfrazado? Hoy quiero contarte una historia que puede cambiar la manera en que miras a esas personas que más te hieren. Antes de sumergirnos en este viaje de sabiduría, te invito a suscribirte al canal Más allá del Yin y el Yang, dejar tu comentario y un like. Así no solo apoyas esta comunidad de calma y crecimiento, sino que también compartes este sendero de transformación con más buscadores de paz. En un valle escondido entre montañas, donde el viento movía los pinos como si fueran campanas de jade, vivía un joven llamado Liang. Liang era conocido en su aldea por su buen corazón, pero también por su carácter inquieto. Le bastaba una palabra hiriente para perder la calma, y una mirada sospechosa para sentir que el mundo entero se volvía contra él. Un día, mientras caminaba junto al río, Liang se encontró con un anciano pescador que arrojaba su red al agua. El viejo parecía no atrapar nada, pero repetía el gesto con una paciencia que irritaba al joven. ¿Por qué sigues intentándolo si el río hoy está vacío?, preguntó Liang con tono de impaciencia. El anciano sonrió, porque el río nunca está vacío. A veces, lo que trae no son peces, sino enseñanzas. Liang frunció el ceño, incapaz de comprender. Aquella misma tarde, de regreso a la aldea, Liang se cruzó con Wei, un muchacho de su edad que parecía hecho de espinas. Cada vez que se encontraban, Wei encontraba un modo de criticarlo: su ropa, sus palabras, incluso la forma en que respiraba. Ese día no fue distinto. «Ah, Liang, siempre con esa cara de soñador. Quizás si pusieras más empeño, no serías una carga para tu familia», dijo Wei con voz burlona. El corazón de Liang ardió. Sintió la sangre subirle como fuego, y en su mente solo había una palabra: enemigo. Corrió a la orilla del río para desahogarse, y allí estaba de nuevo el anciano pescador, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Por qué el destino insiste en ponerlo en mi camino?», preguntó Liang, casi con lágrimas de rabia. «Ese muchacho me persigue como sombra». El anciano dejó caer la red una vez más y sin mirarlo respondió: «Los ríos más bravos pulen las piedras más duras. ¿Y si ese joven no fuera tu enemigo, sino el agua que pule tus aristas?». Liang se quedó en silencio. Su mente luchaba, quería gritar, quería defenderse, quería tener razón. Pero las palabras del anciano entraron en él como gotas en tierra seca. «¿Y si no viniera contra mí, sino para mí?», se preguntó. Esa sola idea lo confundió y lo calmó a la vez. Por primera vez, en lugar de imaginar a Wei como un ladrón de su paz, lo vio como un espejo que le mostraba la herida abierta de su orgullo. Esa noche, bajo el murmullo de los grillos, Liang entendió una verdad apenas naciente. A veces el rostro del enemigo es el disfraz que usa la vida para mostrarnos aquello que aún no sabemos manejar en nosotros mismos. Y tú, espectador, piensa en esto mientras respiras hondo. ¿Quién en tu vida, con su incomodidad, está tallando en ti la fortaleza que aún no conoces? La noche en que el anciano pescador le habló del río que pule las piedras, Liang apenas pudo dormir. Las palabras parecían encenderse dentro de él como brasas ocultas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro burlón de Wei,
y sentía la punzada de la humillación. Pero junto a esa punzada aparecía también la voz del anciano. ¿Y si no fuera tu enemigo, sino el agua que pule tus aristas? El corazón de Liang oscilaba entre dos mares, la ira que lo desgarraba y la extraña calma que esas palabras le ofrecían. Al amanecer, cuando los primeros rayos tocaron los arrozales, Liang tomó una decisión. Hoy no responderé con rabia, se dijo. Hoy escucharé, aunque me duela. Quería poner a prueba la enseñanza del anciano. Quería descubrir si era posible que un enemigo pudiera ser un maestro. Como si el destino escuchara sus pensamientos, al poco tiempo se cruzó con Wei en el camino que conducía al mercado. «Mira quién aparece», rió Wei. «Liang, siempre con los pies descalzos y la cabeza en las nubes. Seguro que si el viento soplara más fuerte, saldrías volando como un papel sin peso». Normalmente esas palabras hubieran sido como flechas en el pecho de Liang. Pero esta vez el joven respiró hondo. El aire entró lento, como un río que calma la tierra seca, y en lugar de responder con insultos, simplemente observó. Y en ese instante ocurrió algo inesperado. Notó en la voz de Wei un leve temblor, como si la burla ocultara una herida. Sus ojos, aunque llenos de ironía, estaban cansados, como si llevaran mucho tiempo luchando contra algo invisible. Liang se sorprendió. Nunca antes había mirado más allá de sus propias emociones. El supuesto enemigo que tenía enfrente, ¿acaso estaba también atrapado en su propio dolor? Las palabras del anciano volvieron a resonar. A veces el río no trae peces, sino enseñanzas. Liang se inclinó un poco y dijo con calma, «Quizás tengas razón, Wei. Soy liviano como un papel, pero al menos sé volar con el viento». No hubo veneno en su voz, solo una suave aceptación. Wei se quedó confundido. Esperaba un contraataque, una chispa de rabia que avivara el fuego del conflicto. Pero en su lugar, recibió un reflejo de serenidad que lo desarmó. De camino al mercado, Liang no podía dejar de pensar en lo que había sentido. Por primera vez, no se veía como víctima de Wei. Había descubierto que la reacción que más lo hería no era la burla, sino su propia incapacidad para mirarla con otra luz. Entendió que el enemigo más feroz no era Wei, sino la voz interna que exigía siempre defenderse, atacar, demostrar. Y comprendió también algo más, que cada burla, cada roce, cada palabra áspera, era en realidad un entrenamiento secreto que la vida le ponía delante para fortalecer su paciencia, su compasión y su capacidad de elegir su respuesta. Esa tarde, Liang volvió a la orilla donde el anciano pescador lanzaba su red. «Hoy he visto a Wei de otra manera», dijo el joven con una leve sonrisa, como si su burla fuera un espejo de mis propias heridas. El anciano lo miró con ojos brillantes. «Entonces el río ya ha comenzado a enseñarte. Recuerda, muchacho, cuando ves en otro solo un enemigo, tu mundo se estrecha. Pero cuando ves en él un maestro, tu mundo se expande». Liang se sentó junto al viejo y miró cómo la red caía una y otra vez en el agua. No había peces, pero había sabiduría. Aquella noche, mientras el canto de los grillos acariciaba el silencio, Liang sintió algo nuevo. El comienzo de una libertad. Ya no dependía de las palabras de Wei para sentir paz. Tenía en sus manos la posibilidad de transformar cada encuentro en aprendizaje. Y tú, viajero de este relato, piensa en esa persona que hoy consideras tu adversario. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra su sombra, decidieras descubrir qué parte de ti está intentando pulir? El tercer día, desde que Liang había cambiado su manera de mirar a Wei, despertó con una mezcla extraña de calma y nerviosismo. El recuerdo de haber respondido con serenidad lo llenaba de orgullo, pero en el fondo de su pecho había una sospecha. ¿Será suficiente?
¿Podré mantener la calma si el golpe es más duro? El viento agitaba los bambúes, y cada crujido parecía recordarle que la vida siempre prueba las ramas más jóvenes con tempestades inesperadas. En el mercado de la aldea, donde los vendedores gritaban precios y los aromas de especias se mezclaban con el humo de los hornos, el destino volvió a juntar a los dos muchachos. Wei estaba con un grupo de amigos. Al ver a Liang, levantó la voz para que todos escucharan. Miren, aquí viene el soñador, el que cree que volar con el viento lo hace fuerte. Quizás algún día aprenda a ser un hombre de verdad y no un niño perdido. Las risas de los demás se extendieron como cuchillos en el aire. Esta vez, la herida fue más profunda. No eran solo las palabras de Wei, era la vergüenza de ser ridiculizado frente a todos. El pecho de Liang se apretó, sus manos temblaron. Sintió la antigua rabia encenderse como un incendio, pidiendo gritar, empujar, devolver el golpe. Liang respiró, pero la calma no llegó. Las risas seguían, como martillazos en su orgullo. Se giró y corrió fuera del mercado, con lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. Se escondió junto a la vieja higuera en las afueras del pueblo, golpeando el tronco con los puños hasta que sus manos quedaron rojas. «No puedo más», gritó. «Por más que intente verlo como maestro, sus burlas me destrozan. No soy tan fuerte». Esa tarde, el anciano pescador apareció junto a él, como si hubiera seguido el eco de sus pensamientos. ¿Otra vez huyendo del río?, preguntó con suavidad. Liang levantó la cabeza, avergonzado. Intenté ser paciente, intenté verlo como un maestro, pero cuando se rieron todos fue demasiado. ¿Cómo puede ser un maestro alguien que solo quiere humillarme? El anciano recogió una rama caída y comenzó a dibujar en la tierra círculos concéntricos. Cuando arrojas una piedra al agua, no solo cae, también despierta ondas que se expanden. Tus emociones son iguales. La burla de Wei es la piedra. Pero dime, ¿qué es lo que de verdad duele? ¿Sus palabras o las ondas que despiertan en tu interior? Liang miró los círculos en la tierra. Comprendió, de golpe, lo que el anciano quería decir. No era tanto la voz de Wei lo que lo hería, sino la voz dentro de sí mismo que susurraba. Quizás tiene razón, quizás no valgo, quizás soy débil. El verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro, disfrazado de duda, de orgullo herido, de necesidad de aprobación. Liang cubrió su rostro con las manos. Entonces, ¿mi peor enemigo soy yo mismo? El anciano asintió. No para que te castigues, sino para que despiertes. El otro solo toca una herida que ya existe. Si curas esa herida, sus palabras ya no podrán alcanzarte. Por primera vez, Liang dejó de pensar en Wei como el causante de su dolor. Entendió que Wei solo era un dedo señalando la llaga que llevaba mucho tiempo escondida. En ese momento, el enojo empezó a transformarse en otra cosa. Una silenciosa gratitud, aunque le costara admitirlo, porque gracias a Wei estaba descubriendo la herida oculta que debía sanar para ser realmente libre. Esa noche, bajo la luz plateada de la luna, Liang escribió en la tierra con sus dedos. El enemigo muestra la herida, pero no la crea. Si la curo, me libero de ambos. Y tú, viajero de este relato, piensa, la próxima vez que alguien te hiera, ¿será que en realidad está tocando un dolor antiguo que espera ser sanado en ti? Durante días, Liang evitó el mercado. El recuerdo de las risas aún lo acompañaba como ecos que se repetían en su pecho. Pero poco a poco, el aprendizaje del anciano fue calando en su corazón. El enemigo muestra la herida, pero no la crea. Con esa frase como amuleto, Liang comenzó a observar sus propios pensamientos. Se dio cuenta de cómo, incluso sin Wei presente, su mente lo atacaba con dudas. No eres suficiente,
siempre serás débil. Los demás te superan, y comprendió entonces que no se trataba solo de resistir los insultos ajenos, sino de curar la voz interna que los hacía creíbles. Una mañana, Liang volvió al río donde el anciano pescador lanzaba su red. El agua corría clara, reflejando los árboles como un espejo de jade. «He descubierto que la herida está dentro de mí», dijo Liang. «Pero, ¿cómo se cura algo tan profundo?». El anciano guardó silencio largo rato, dejando que el viento llevara la pregunta río abajo. Luego sacó del agua un pez pequeño y brillante, y lo devolvió al cauce sin dudar. «Se cura devolviendo al agua lo que nunca te perteneció», respondió. «Las palabras de Wei no son tuyas, solo pasan por ti. Si las retienes, se pudren en tu corazón. Si las dejas ir, el río las limpia». Ese mismo día, Liang volvió al mercado. El corazón le latía rápido, como si caminara hacia una prueba inevitable. Y allí estaba Wei, con su habitual mirada de desafío. «Vaya, el soñador regresa. ¿Vienes a que todos te recuerden lo inútil que eres?», dijo con sorna. Liang sintió la punzada inicial, pero luego respiró. En lugar de huir, lo miró directo a los ojos. Por primera vez no vio solo burla, vio cansancio, vio soledad, vio, detrás de las palabras afiladas, a un joven que luchaba con sus propias sombras. Entonces comprendió. Wei no era solo un enemigo externo, era un espejo que mostraba lo que la rabia y el dolor hacen en un corazón no sanado. Liang no respondió con ira, no respondió con burla, solo inclinó la cabeza levemente y dijo: «Quizás tengas razón, Wei, pero también sé que dentro de ti hay algo más grande que estas palabras». El mercado enmudeció. Wei, sorprendido, quedó paralizado. Nadie le había respondido así. Por un instante, en sus ojos brilló una chispa de duda, como si la armadura de su sarcasmo hubiera recibido una grieta. Liang siguió su camino, ligero como si hubiera soltado una piedra del pecho. Al regresar al río, Liang encontró al anciano pescador esperando en silencio. «Hoy miré a Wei y vi más allá de sus insultos», dijo el joven. «Vi el dolor que esconde». El anciano sonrió. «Entonces ya no lo miras como enemigo, sino como espejo. Y cuando miras en otro su sufrimiento, tu corazón deja de pelear y empieza a comprender». Liang se quedó contemplando el agua. No había victoria ni derrota, solo claridad. Esa noche, Liang escribió otra frase en la tierra junto a la higuera. «El enemigo es un espejo. Cuando lo miro sin odio, me revela tanto su herida como la mía». Y tú, viajero de este relato, la próxima vez que alguien te hiera, podrías detenerte un instante y mirar en sus ojos no solo la ofensa, sino también el dolor oculto que los mueve. Durante algunos días, Liang se sintió ligero. Las palabras del anciano y su nuevo modo de mirar a Wei le daban la sensación de haber encontrado un refugio interno. Pero pronto descubrió que esa calma era frágil. Bastaba con un comentario inesperado o una mirada burlona para sentir cómo la rabia asomaba otra vez como fuego dormido bajo cenizas. ¿De qué sirve ver a Wei como espejo si sigo ardiendo por dentro?, se preguntaba. El anciano pescador, al escuchar sus dudas, respondió con un tono suave pero firme. «Un espejo te muestra, pero no te transforma. La transformación ocurre cuando eliges qué hacer con lo que ves». Un día, en la plaza del pueblo, Wei lo interceptó con mayor dureza que nunca. Delante de varias personas, tomó la vasija de barro que Liang llevaba con cuidado y la dejó caer al suelo. El barro se partió en pedazos. Las risas de los demás se encendieron como fuego en paja seca. Liang sintió que todo su cuerpo temblaba. La humillación era insoportable. Su impulso fue lanzarse sobre Wei, golpearlo, devolverle el dolor.
Pero en ese instante, recordó las palabras del anciano. La transformación ocurre cuando eliges qué hacer con lo que ves. Liang respiró profundamente. En lugar de recoger los pedazos de barro o responder con violencia, se inclinó hacia el suelo y acarició un fragmento roto. El barro vuelve a la tierra, como todo lo que se quiebra, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. El mercado entero quedó en silencio. Wei, desconcertado, no supo qué responder. Esperaba furia, esperaba gritos, no serenidad. Liang se marchó despacio, con la espalda erguida y los ojos serenos. Dentro de sí, todavía sentía el ardor de la rabia, pero algo había cambiado. No era esclavo de ella. Al anochecer, junto al río, Liang relató lo sucedido. «Hoy no reaccioné con violencia», dijo, «pero aún siento el fuego por dentro. ¿He fallado?» El anciano lanzó su red al agua y respondió, «No has fallado. Has descubierto que la verdadera batalla no es contra Wei, sino contra el fuego interior. Cada encuentro es tu campo de entrenamiento secreto. Cada palabra hiriente, cada humillación, es una pesa que fortalece tu espíritu si sabes cómo levantarla». Liang lo escuchó con atención, y en su corazón nació un entendimiento nuevo. Wei no estaba allí para destruirlo, sino para entrenarlo. La vida lo había puesto en su camino como un gimnasio invisible donde cada ofensa era un ejercicio de resistencia, paciencia y claridad. Esa noche, bajo el murmullo de los bambúes, Liang se sentó a meditar. Cada insulto que recordaba, cada burla, lo transformó en un maestro imaginario. Uno le enseñaba paciencia, otro le enseñaba compasión, otro la fuerza de soltar lo que no le pertenecía. Descubrió que no había desperdicio, incluso el dolor tenía propósito si sabía usarlo como herramienta. Liang escribió en la tierra junto a la higuera: «Cada enemigo es un entrenador oculto, me hace practicar lo que mi alma aún no domina». Y tú, viajero de este relato, la próxima vez que sientas que alguien te hiere, pregúntate, ¿qué músculo interior está intentando fortalecer en mí este encuentro? Aunque había aprendido a no dejarse arrastrar por la rabia, Liang comenzó a notar un peso distinto. Cada día que Wei lo humillaba, aunque él lograra mantener la calma, sentía un desgaste silencioso en el alma. ¿Es acaso la paciencia lo mismo que soportarlo todo?, se preguntó una noche mientras escuchaba al viento golpear la vieja higuera. Las palabras del anciano le habían dado serenidad, pero ahora comprendía que faltaba algo más. No se trataba solo de resistir como roca ante la tormenta. También debía aprender a trazar la línea donde su dignidad y su paz no fueran pisoteadas. Al día siguiente, Liang encontró al anciano pescador cortando cañas de bambú junto al río. «Maestro», dijo, «¿acaso debo soportarlo todo en silencio? ¿No sería eso dejar que Wei me destruya poco a poco?» El anciano sonrió, acariciando la caña recién cortada. «Mira el bambú, Liang. ¿Lo ves rígido? Sí. ¿Lo ves flexible? También. El bambú se dobla con el viento, pero no se deja arrancar. Esa es la verdadera enseñanza. Ser paciente como el agua, pero firme como el bambú». Liang comprendió que la sabiduría no era aguantar sin límites, sino aprender a decir hasta aquí, sin odio, con claridad y respeto. No tardó en llegar la oportunidad de poner a prueba esa enseñanza. En la plaza del pueblo, Wei volvió a desafiarlo, esta vez intentando empujarlo frente a todos. Pero antes de que el gesto se completara, Liang dio un paso atrás y levantó la mano. Su voz fue firme, pero sin gritos. «Wei, no te responderé con violencia, pero tampoco permitiré que me humilles. Tus palabras pueden reflejar tu propio dolor, pero no dejaré que ese dolor gobierne mi vida». El silencio fue total. Wei, sorprendido, bajó la mano lentamente.
No era la respuesta sumisa que esperaba, ni tampoco un contraataque. Era algo distinto. Un límite claro, sin odio, sin miedo. La gente del mercado murmuraba. Algunos sonrieron, otros se sorprendieron. Pero lo más importante ocurrió en el corazón de Liang. Por primera vez sintió que podía protegerse sin odiar, cuidarse sin atacar. Y en los ojos de Wei apareció algo nuevo, una chispa de desconcierto, quizás de respeto, aunque aún envuelto en orgullo. Esa tarde, Liang buscó al anciano para contarle lo sucedido. «Hoy puse un límite», dijo, «no con rabia, sino con firmeza, y fue como si mi espíritu respirara más libre». El anciano asintió. El bambú no lucha contra el viento, pero tampoco se entrega a él. Así es el sabio, ni agresivo ni sumiso, sino claro. Recuerda, muchacho, poner un límite no es rechazar al otro, es cuidar el equilibrio de ambos. Aquella noche, Liang escribió bajo la higuera. Ser fuerte no es resistirlo todo, sino aprender a decir hasta aquí con un corazón sereno. Y tú, viajero de este relato, piensa. En tu vida, ¿hay alguien ante quien debas ser como el bambú? Flexible, pero firme. Paciente, pero claro. Tras el enfrentamiento en la plaza, algo cambió en Wei. Aunque continuaba con su aire altanero, ya no buscaba a Liang con la misma insistencia. Había en su mirada una sombra de duda, como si por primera vez hubiera encontrado un terreno donde sus ataques no podían florecer. Liang, en lugar de sentirse victorioso, se sintió curioso. ¿Qué había detrás de tanta furia en aquel hombre? ¿Qué herida se escondía bajo esa máscara de dureza? Una tarde, el anciano pescador lo llevó a caminar por el borde del río. Mientras las carpas plateadas saltaban en el agua, dijo: «El enemigo se cubre de armaduras, pero a veces basta un gesto de claridad para abrir una grieta. No mires la coraza, Liang. Mira la herida que la hizo necesaria». Liang guardó esas palabras como semillas en su pecho. Un día, al caer la tarde, Liang encontró a Wei sentado solo junto al camino. No estaba gritando ni retando a nadie, solo miraba al suelo con las manos temblorosas. Por un instante, Liang dudó. El recuerdo de los insultos aún pesaba, pero algo en esa escena le movió el corazón. Se acercó despacio y, sin palabras, le tendió una vasija de agua fresca. Wei lo miró sorprendido. No dijo «gracias», no podía, pero bebió. Y en ese silencio se abrió una grieta en su armadura. Esa noche, Liang meditó bajo la higuera. Por primera vez no sintió a Wei como un enemigo, sino como un hombre atrapado en su propio sufrimiento. Recordó entonces las palabras del anciano. Quien hiere a otros lo hace porque ya está herido. Y comprendió. La compasión no es excusar lo injusto, sino mirar más allá del gesto, hacia el dolor que lo origina. Al día siguiente, cuando cruzó el mercado, Liang ya no miraba a Wei con miedo ni resentimiento. Lo veía como alguien que necesitaba un puente, no un muro. Sus límites seguirían firmes, pero ahora estaban acompañados de un corazón abierto. Aquella noche escribió en su cuaderno: «El verdadero límite no separa, protege». Y en esa protección, a veces florece la compasión. Y tú, que escuchas este relato, piensa: ¿hay alguien en tu vida cuya dureza sea, en realidad, un grito oculto de dolor? El verano trajo consigo lluvias intensas. Una de esas noches, un rayo cayó cerca del molino, y al amanecer, el pueblo entero se agitaba. El puente de madera había cedido y varias familias quedaron aisladas en la otra orilla. Los aldeanos se reunieron para organizar la reconstrucción. Entre las voces que se ofrecían, se alzó también la de Wei. Su tono era fuerte, casi desafiante, como siempre. «Yo sé cómo levantar un puente más sólido que este viejo trasto», exclamó. Algunos asentían, otros murmuraban con recelo. Liang escuchaba en silencio. Sentía en su pecho un torbellino.
¿Sería este el momento de chocar de nuevo con él? Mientras la discusión crecía, Liang dio un paso al frente. Dejemos a un lado quién tiene la razón. El río no esperará a que resolvamos nuestras disputas. Trabajemos juntos. Un murmullo recorrió a los aldeanos. Nadie esperaba que esas palabras vinieran de él. Justo quien había sido tantas veces blanco de Wei, el anciano pescador, sonriendo en un rincón, susurró: a veces el puente más difícil de levantar no está sobre el agua, sino entre dos corazones. Durante días, Liang y Wei trabajaron codo a codo. Al principio, los silencios eran pesados, cargados de antiguas heridas. Wei daba órdenes bruscas, y Liang respiraba hondo, respondiendo con calma. Pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Wei descubría que Liang no le desafiaba, sino que escuchaba sus ideas y las mejoraba sin humillarle. Liang, a su vez, descubría que bajo la rudeza de Wei había una inteligencia práctica y un deseo genuino de reconocimiento. Una tarde, mientras aseguraban una viga, Wei murmuró sin mirarle: de pequeño, mi padre nunca me escuchaba. Tenía que gritar para que me notaran. Tal vez. Sigo gritando. Liang sintió un estremecimiento. El enemigo que tantas veces lo había herido se revelaba como un niño atrapado en un recuerdo, buscando ser visto. No hubo sermón, ni reproche, solo un silencio compartido, donde dos almas se reconocieron como iguales, frágiles, heridas, humanas. Cuando el nuevo puente estuvo listo, el pueblo celebró con música y faroles. Los aldeanos cruzaban de un lado a otro riendo, probando la firmeza de la estructura. Wei, de pie junto a Liang, dijo con torpeza: quizás no todo lo que destruyo se queda roto. Liang le miró y sonrió. Incluso un espejo roto puede reflejar la luz si sabes cómo mirarlo. Esa noche, Liang escribió en su cuaderno: el enemigo se convierte en maestro cuando deja de mostrarte su furia y empieza a mostrarte su herida. Y al mirar esa herida, reconoces también la tuya. Querido oyente, pregúntate, ¿qué puente podrías construir hoy, no con madera y clavos, sino con escucha y paciencia? Tras la reconstrucción del puente, el pueblo respiraba en calma. Wei había dejado de buscar pleitos, y aunque no se volvieron amigos cercanos, había entre él y Liang una nueva forma de respeto. Pero en el interior de Liang comenzó a crecer otro tipo de inquietud. En las noches de luna, mientras todos dormían, se despertaba con pensamientos que lo pinchaban como espinas. No eres suficiente, fallarás, nunca serás fuerte de verdad. Era como si, al desvanecerse el enemigo externo, se hubiera revelado una voz mucho más íntima y cruel. Liang buscó al pescador al amanecer, mientras los primeros rayos teñían de oro la superficie del río. Maestro, he aprendido a tratar con Wei, pero ahora siento que hay un enemigo que no puedo enfrentar. Está dentro de mí. No grita con palabras, pero su veneno me debilita. El anciano lo miró con calma y dijo: todos cargamos un ejército invisible en la mente. El verdadero arte no está en vencerlo a golpes, sino en descubrir que no tiene espada. Liang frunció el ceño. No comprendía del todo. Siguiendo la guía del anciano, cada noche Liang practicaba un nuevo ejercicio. Cuando aparecía la voz que le acusaba, en lugar de luchar contra ella, la observaba como se observa una nube en el cielo. Al principio, la voz rugía más fuerte. ¿Ves? Ni siquiera puedes callarme. Soy más fuerte que tú. Pero Liang permanecía quieto, respirando. Y lentamente descubrió que la voz se cansaba sola, como un perro que ladra hasta quedarse sin aire. Un día, sentado junto al río, Liang arrojó una piedra al agua. Las ondas se extendieron con violencia, deformando el reflejo de la luna. El anciano pescador, que observaba a su lado, le preguntó: ¿desapareció la luna? No, maestro,
solo está distorsionada por las ondas. Así ocurre con tu mente. Tu verdadera fuerza no desaparece por la voz del enemigo interno, solo queda distorsionada. Espera en calma, y el reflejo se aclarará. Liang comprendió entonces que la batalla no se gana acallando la mente, sino aprendiendo a no confundir las ondas con la luna. Con el paso de los días, aquella voz interna seguía apareciendo, pero ya no tenía el mismo poder. Liang la escuchaba como quien escucha a un extraño en la calle, un murmullo pasajero que no define quién eres. Y por primera vez, en lugar de sentirse débil ante su sombra, descubrió una fuente de libertad. Él no era la voz que lo hería, era el silencio que la contenía. Aquella noche escribió en su cuaderno: el enemigo más cruel habita en la mente, pero cuando lo observas sin miedo, se revela como un maestro que te enseña a distinguir tu esencia de tus pensamientos. Querido oyente, pregúntate, ¿qué frases repite tu voz interna que ya no necesitas creer? ¿Y qué pasaría si solo las miraras pasar como nubes? Tras semanas de meditación junto al río, Liang se despertó con una sensación distinta, ligera, luminosa, como si cada respiración limpiara un poco más de la niebla que antes llenaba su pecho. La voz interna que lo criticaba aún aparecía, pero ya no era un enemigo temible. Era un recordatorio de aquello que había aprendido a observar sin miedo. Si esta voz puede enseñarme, entonces puedo usarla, pensó Liang. Puedo transformarla en energía para avanzar, en combustible para mi vida. Esa mañana, el anciano lo llevó a la plaza del pueblo, donde se celebraba la cosecha. Hoy practicarás la lección final, Liang, dijo con una sonrisa. ¿Cuál lección?, preguntó el joven. El anciano señaló al mercado. Todo lo que temes, toda la crítica que recibes, todo lo que despierta tu ansiedad y tu ira, está aquí, esperando, y tú, con tu nueva claridad, aprenderás a transformarlo en fuerza. Wei apareció de nuevo, con su habitual aire desafiante, burlándose de un comerciante y haciendo comentarios que antes habrían encendido el corazón de Liang. Pero esta vez fue distinto. Liang respiró, sintió el fuego interno, lo reconoció y lo canalizó. En lugar de huir o responder con ira, se acercó a Wei y con firmeza serena dijo: «Tus palabras no me hieren. Me muestran cómo puedo crecer. Si me señalas un defecto, aprenderé a corregirlo. Si me criticas, buscaré en ello mi oportunidad de ser mejor». Wei se quedó paralizado. No esperaba que alguien transformara la agresión en aprendizaje. Los aldeanos lo miraban asombrados. El joven que antes se hubiera enfadado y huido, ahora estaba de pie, sin perder ni un ápice de calma, usando el mismo momento que podía haber sido doloroso para fortalecerse. Liang comprendió que la verdadera victoria no era dominar a Wei ni a los demás, sino dominar su propia mente, transformar cada piedra en el camino en un escalón hacia la serenidad y la fuerza. Al caer la tarde, junto al río, el anciano pescador lo observó mientras Liang arrojaba una piedra y veía cómo las ondas se expandían suavemente en el agua. «Ahora entiendes», dijo el anciano. «Todo aquello que antes te quebraba puede ser combustible. La ira, la crítica, la injusticia, solo son materia prima. Quien aprende a transformar su dolor en acción consciente nunca será esclavo de nadie». Liang cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez, sintió que podía caminar por la vida sin temor a los ataques externos ni internos, sabiendo que cada desafío era una oportunidad de crecimiento. Aquella noche, bajo la luz de la luna, Liang escribió: «Todo dolor puede ser combustible. Toda crítica, una chispa para encender mi fuerza interior». Y tú, viajero de este relato, pregúntate, ¿qué situaciones que antes te destruían puedes ahora usar para crecer? El sol de la mañana acariciaba suavemente los tejados del pueblo.
tiñendo de oro los arrozales y las calles empedradas. Liang caminaba por la plaza con paso firme, pero su mente estaba tranquila. Cada respiración parecía resonar con la claridad que había cultivado en las semanas anteriores. Mientras avanzaba, notó que algunos aldeanos lo miraban con respeto y curiosidad. No era orgullo lo que sentía, sino una profunda serenidad, la conciencia de que su paz interna comenzaba a influir en quienes lo rodeaban. Wei apareció al otro lado de la plaza, observando a Liang. Esta vez no hubo burla ni provocación, solo una mirada de reconocimiento mezclada con sorpresa. Al cruzar su camino, Wei murmuró: «Nunca imaginé que alguien pudiera, no sé, enfrentarme y no enfurecerse». Liang sonrió con calma. «No se trata de ti, Wei, se trata de mí, pero gracias a tus acciones he aprendido a encontrar fuerza y claridad donde antes había dolor». Wei bajó la cabeza, en silencio, como si esa simple frase desarmara meses de tensión. Durante los días siguientes, Liang notó cambios sutiles en su entorno. Algunos vecinos que antes eran fríos y reservados comenzaron a saludarlo con más apertura. Las conversaciones en el mercado se tornaron más amables. Incluso aquellos que habían participado en las burlas anteriores empezaron a acercarse con respeto, sin que él tuviera que imponer nada. Comprendió entonces algo fundamental. La transformación interna no necesita violencia ni palabras imponentes. Su serenidad y claridad eran contagiosas, como la luz que entra por una ventana y calma la penumbra. Una tarde, mientras observaba el río, Liang reflexionó: «He aprendido a manejar la ira, a poner límites, a transformar el dolor en fuerza. Pero más importante aún, he aprendido a tender puentes invisibles entre los corazones». El anciano pescador, que lo acompañaba en silencio, añadió: «Ese es el regalo más grande del maestro disfrazado. No es solo la enseñanza de la paciencia, la compasión o la fortaleza. Es descubrir que cada encuentro, incluso los más difíciles, puede crear conexiones que antes eran imposibles». Liang sonrió, mirando las ondas del río. Cada desafío, cada enfrentamiento, había sido una piedra para construir un puente invisible que unía corazones, despertando comprensión y respeto. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas de la higuera, Liang escribió en la tierra: «Cada enemigo es un maestro, cada conflicto un puente, cada herida un camino hacia la luz. Y tú, viajero de este relato, piensa en alguien que alguna vez consideraste tu enemigo. ¿Qué puente invisible podrías construir hoy solo con tu serenidad y tu claridad?». Antes de cerrar este capítulo, te invito a comentar tu reflexión, suscribirte al canal y dar like si este relato ha tocado tu corazón. Al amanecer, Liang caminaba solo por el borde del río. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca, y cada paso que daba parecía resonar con un silencio lleno de significado. No había prisa. Cada hoja que crujía bajo sus pies era un recordatorio de los días pasados, de cada encuentro, de cada burla, de cada desafío que había recibido y transformado en aprendizaje. El río, constante y sereno, reflejaba la luz del sol naciente. Liang se inclinó hacia el agua y en su reflejo vio algo que antes no había podido percibir. La fortaleza que había nacido del dolor, la claridad que surgía del conflicto, la paz que brotaba de comprender al enemigo y a sí mismo. Comprendió finalmente que Wei, los conflictos, la voz interna, cada piedra en su camino, no eran enemigos, sino maestros disfrazados. Cada herida había sido una lección, cada desafío un espejo, y lo más sorprendente, todo el poder estaba siempre dentro de él, esperando ser reconocido. El enemigo no está afuera,
susurró Liang al río. Está en la percepción que tenemos del mundo, y cuando cambiamos nuestra mirada, todo se transforma. El anciano pescador, que apareció silencioso a su lado, asintió sin decir palabra. Sabía que Liang había comprendido la enseñanza más profunda, la del maestro que habita en todo momento y situación, incluso en lo que parece adversidad. Liang recogió una piedra lisa del río y la sostuvo en sus manos. Cada encuentro difícil es una piedra, pensó. Puedo dejar que me golpee, o puedo aprender de su peso, su forma, y usarlo para construir algo nuevo. El viento acarició su rostro. El sol se elevaba, bañando el río de luz dorada, y en ese instante todo se sintió claro, sereno y completo. Liang escribió en la arena, dejando que el río la acariciara suavemente. Cada enemigo es un maestro, cada herida, un espejo, cada momento difícil, un puente hacia la luz. Querido viajero, repite estas palabras en tu mente cada vez que sientas miedo, ira o dolor. Que sean tu mantra, tu herramienta para transformar cualquier desafío en fuerza, comprensión y paz. Mientras el río fluía y el viento jugaba con las hojas, Liang comprendió que la vida no tenía enemigos, solo lecciones. Que la verdadera fuerza no está en derrotar a otros, sino en conocerse a sí mismo y transformar cada prueba en sabiduría. Y así, con un corazón sereno y firme, se adentró en su camino, listo para recibir lo que la vida le trajera, sabiendo que cada desafío era, en realidad, un regalo disfrazado. Cada enemigo es un maestro, cada herida un espejo, cada momento difícil, un puente hacia la luz.